Y ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó una vez más su renuncia y aclaró que todas las irregularidades detectadas ahora en el traspaso de recursos a fundaciones ocurrieron, lo había dicho, en el Congreso, en una sesión oficial que habían ocurrido bajo la administración anterior, o por lo menos habían comenzado bajo la administración anterior. Ahora dice no, fueron bajo la actual administración después de la enorme cantidad de críticas que recibió luego de las primeras declaraciones. Y la oposición, como decíamos, ha vuelto a pedir la salida de este secretario de Estado y también de su par de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a quienes emplazaron a asumir la responsabilidad política de este caso, que se conoce como caso Convenio. Son fundaciones. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un ambiente cada vez menos cordial es el que ha tenido o ha debido enfrentar en las últimas horas el ministro de Vivienda y Urbanismo, militante del Partido Socialista, Mapu, militante histórico del PS, fue diputado, fue ministro, senador, y en el caso de ser diputado y ministro, en todos estos años, Carlos Montes perteneció a la Comisión de Vivienda, es decir, era un parlamentario que discutió presupuestos de vivienda, que sabía perfectamente el itinerario del ministerio, porque en la comisión, recuerde usted, se ven las partidas de esa Secretaría de Estado en los gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera. O sea, él no es una persona ajena a la estructura del Ministerio de Vivienda, porque al menos si estudiaba en las comisiones debió haber conocido las glosas presupuestarias del Ministerio con anterioridad a que llegara el 11 de marzo del 2022. Carlos Montes ayer en el Congreso Nacional no lo pasó bien. ¿Por qué? Participó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, donde precisó sus dichos en torno a que el mecanismo de traspaso de recursos en cuestiones venía del gobierno pasado y admitió que llamó al ex titular de la cartera, a Cristian Monkever, para entregarle explicaciones, es decir, disculparse por los dichos que había formulado. Todo esto a raíz de que esas declaraciones generaron un vendaval de críticas en contra de su figura, críticas incluso de quienes habían sido cautos, incluyendo el piñerismo, respecto al análisis del rol de Carlos Montes. El secretario de Estado aseguró que todas las irregularidades detectadas hasta este momento se produjeron bajo la actual administración, o sea, mientras él dirige el Ministerio de Vivienda, afirmando que se han pagado las responsabilidades políticas, como por ejemplo con la salida de Tatiana Rojas de la Subsecretaría de Vivienda. Bueno, la responsabilidad política de la subsecretaria, le vuelvo a repetir que la tiene y la ha pagado fuerte y le duele mucho a ella y a mucha gente del ministerio, porque una profesional que lleva como 20 años en el ministerio, ella venía desde el interior del ministerio y aquí, bueno, se ocurrió lo que ocurrió. Hay muchos de los que están aquí que la han llorado porque era una persona muy, muy querida. Bueno, aquí se responsabilidad administrativa y política. Dijo que no iba a renunciar. Además, horas más tarde, después de esa declaración, compareció ante la comisión del Senado y dijo que no iba a renunciar. Fue la declaración de Carlos Montes. Fíjese que en la comisión de la Cámara de Diputados se le hicieron varias preguntas por parte de los parlamentarios. Una de ellas, el diputado Juan Manuel Fuenzalía, que revisábamos, lo puede ver cualquiera en YouTube o en la Cámara de Diputados, le pregunta por asentamientos o la división de asentamientos precarios. ¿Por qué? Porque es una unidad centralizada que está bajo el mando del ministerio, bajo el mando del ministro. Y sobre qué responsabilidad había allí, porque los fondos que se estuvieron transfiriendo a través de la Seremía y que ahora están en el ojo del huracán, como el de Democracia Viva y otros, que van todos a los costes, o digámoslo así para que usted entienda, la cuenta corriente de asentamientos precarios, evidentemente tenía que tener una información que pasaba por Santiago, y ahí estaba la duda respecto a esto. El ministro Montes no respondió particularmente esa pregunta y quedó con un signo de interrogación sobre qué ha pasado y si que removieron o no a personas vinculadas a esa división del ministerio. El ministro Montes, eso sí, ayer hizo nuevos anuncios, nuevas medidas administrativas para el interior de su repartición, como por ejemplo el establecimiento de una denuncia interna donde funcionarios, dijo, sin temor a represalias, podrán reportar cualquier tipo de irregularidad. Así también ordenó
el alzamiento voluntario del secreto bancario de todas las cuentas del Ministerio de Vivienda, el envío de más antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que pueda iniciar acciones judiciales si así lo estiman, investigaciones administrativas en todas las regiones del país y aclarar, dijo Montes, por qué personas sin ser funcionarios públicos mantenían correos institucionales. La paciencia de la oposición, como yo les decía, con el ministro se ha ido progresivamente deteriorando, se ha ido agotando. Durante los últimos días han aparecido más voces que piden directamente la renuncia, la remoción de Carlos Montes de la Secretaría de Vivienda. En el comité justamente de vivienda, el UDI, Sergio Bobadilla, la RN, Marcia Rafael, y el independiente de la bancada del Partido por la Gente, Jorge Zafirio, solicitaron directamente que salga de su cargo el ministro Montes. El secretario de Estado también participó de una sesión, como yo les decía, en la sala, junto al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y al titular de Hacienda, Mario Marcel. En la instancia, el senador independiente Karim Bianchi destacó la poca sorpresa que ha comenzado a generar la serie de irregularidades que eran una especie de secreto a voces respecto a las transferencias que hacía ese ministerio. Lo más terrible es que acá ya pareciera no impactar nada. Es como cuando escuchamos a la doctora Daza dando los cómputos. Acá a cada rato se va actualizando el cómputo como una Teletón, ¿no es cierto?, de todas las fundaciones que le están robando a Chile. Acá hay malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible y asociación ilícita. Su par del Partido Socialista, José Miguel Insulza, aludió a un dogma jurídico y lamentó los ataques que ha recibido el ex senador Carlos Montes. Juan Castro, que es senador de Renovación Nacional, reaccionó molesto por los esfuerzos de parte del oficialismo que se han dedicado, dijo, a la defensa del secretario de Estado. Hay un dogma jurídico, lo que es delito no es lo que usted dice que es delito, es lo que se puede probar. Y hasta ahora no existen las pruebas, hasta ahora no se ha demostrado esto. Y me duele mucho saber que mis colegas senadores lo que hacen, en vez de pedirle a su ministro de que tome medidas para poder solucionar un problema, ellos se van y le colocan el respaldo para que el presidente no le pida la renuncia. En la instancia, el ministro Giorgio Jackson mencionó, estaba nervioso Giorgio Jackson en las cámaras cuando se apuntaba, miraba su celular, se paraba de lado, se sentaba, escribía, digamos, no fue un buen momento tampoco para Giorgio Jackson ayer en el Congreso. Giorgio Jackson mencionó la denuncia de la senadora demócrata cristiana Yanna Proboste, quien acusó irregularidades por parte de la Seremi de Atacama con la Fundación Visible en la asignación de dineros para ejecutar el programa Noche Digna. El ministro informó que se envió un equipo a la zona y pudo constatar que, al menos, dijo Jackson, un concurso no se ajustó a la licitación e instruyó el inicio de un sumario administrativo. La comisión nos entregó los primeros hallazgos que encontraron en la zona y lo que pudimos hoy día instruir a partir de que al menos en un concurso el proceso de evaluación no se ajustó de manera estricta a la aplicación de los criterios establecidos en las bases de licitación. Por lo tanto, hoy instruí un sumario administrativo para que se esclarezcan los criterios de evaluación para todos los concursos del Plan Protege Calle 2022-2023 en la región de Atacama. Pero si hablamos de que avanzan los días y Carlos Montes ha ido también cambiando sus propias declaraciones, recordará usted el día 1 hasta ahora, que sabía, no sabía, todo esto dentro de mucha confusión. Las miradas lentamente, sobre todo de quienes conocen de derecho administrativo, otros de derecho público, incluso derecho penal, están apuntando ¿a dónde? Al Contralor General de la República. Jorge Bermúdez, a medida que avanzan las horas, su situación del comentario, así como tanto comentario de pasillo respecto a transferencias de asignaciones, es impresionante cómo empieza a hacerse un duro análisis puertas adentro en los circuitos de Hacienda, en los circuitos de quienes conocen, insisto, derecho administrativo, y todo esto justo cuando ya quedan pocos meses para que Jorge Bermúdez abandone su cargo. Pero ¿por qué las críticas y cuestionamientos? Bueno, por algunas tomas de razones que se materializaron con fundaciones donde aseguran, si se pide al Ministerio de Justicia, el objeto. No, olvídense del Servicio de Impuestos Internos. Esto nos decían dos abogados ayer que conocen de esta materia. Olvídense del rol del Servicio de Impuestos Internos y cómo están inscritas, sino que el objeto de la fundación. En esa línea
empiezan a aparecer las críticas porque no hubo un trabajo real, concreto, preciso, dicen, del Contralor Jorge Bermúdez, además de una pasividad que en las primeras horas de conocido el escándalo de Democracia Viva no entró en escena. Y el problema de Jorge Bermúdez es que se va a ir quedando solo, y se lo adelantamos, porque incluso en círculos del gobierno, también ahora, con lo que se conoció ayer, Miguel Crispi mandó los documentos respecto a una de estas tomas de razón y el Contralor General de la República se la visó. Va a tener que dar muchas explicaciones y no descartamos que incluso en el Senado también tenga que comparecer Cámara de Diputados y Senado para dar varias explicaciones Jorge Bermúdez. Les cuento lo último. Esto es lo último. Hoy a las 10 de la mañana hay que poner atención. El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, va a llegar a la Fiscalía de Talca, la Fiscalía del Maule, que dirige Julio Contardo. ¿Qué va a ir a hacer? Va a presentar una denuncia que apunta directamente a la gobernadora de la región del Maule. Y esta vez ya no es solo por urbanismo social, porque también circulan los antecedentes que acá lo hemos mencionado en la radio, por ejemplo, la Fundación Semilla de Trivelli, de Marcelo Trivelli, que está vinculada dentro de quienes fueron contratados en esa fundación, que está por convenio directo de la gobernación del Maule, la hijastra de la gobernadora. Entonces se tiene que empezar a investigar, donde yo creo, y esto no es lo que yo creo en verdad, es lo que dicen incluso los abogados de fundaciones, donde está más complejo el asunto penalmente es la región del Maule. ¿Por qué? Porque ahí está esta famosa carta de urbanismo social dirigida a la gobernadora del Maule, donde le dice que los nombres que le pidieron contratar, al menos uno no va a ser contratado por esto, y le dan las explicaciones, lo hemos hablado latamente acá en la radio. Pero también aparece en el radar otra. Lo de Maule está ligado a la democracia cristiana por los actores, no el partido, pero sí los actores demócratas cristianos. Y la democracia cristiana vuelve a ser noticia ¿dónde? Región de Arica y Parinacota. Porque resulta que allí la Fiscalía, también durante esta jornada, deberíamos conocer el anuncio, debería abrir una investigación, todo indica que así va a ocurrir, en contra de un contrato entre la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, un contrato por más de 1.300 millones de pesos que otorgó el gobierno regional de Arica, que lidera el DC Jorge Díaz, a esta fundación que también está vinculada o estaría vinculada a personeros que militaron o militan en ese partido. Recordamos que la democracia cristiana tuvo una fuga, entonces ahora hay varios que son pero que tienen su sensibilidad dentro de la democracia cristiana. Perdón, y esta fundación es de La Serena. ¿Cómo dato? Mira, varias cosas. Ahí en el Maule lo que pasó es que quedó la huella de la infracción. Exacto. La huella, y la huella más complicada, que es la huella documental. No es que un testigo, no. Claro, no un testigo que dijo algo, que escuchó, claro, que vio o que le dijeron. Huella documental, ahí está complicadísimo todo. Con respecto al Contralor, bueno, nosotros acá hemos dicho que el Contralor ha tenido un montón de problemas. Recién ahora se están dando cuenta, pero si hicieron 600 fiscalizaciones y no descubrieron nada, es que no están descubriendo nada, aunque fiscalicen, el asunto está muy mal en la Contraloría. Algunos están apuntando no solamente al Contralor, están apuntando también al director jurídico de la Contraloría. ¿Quién es? Camilo Mirosevich, hermano del expresidente de la Cámara de Diputados, digámoslo, uno de los voceros del apruebo, ¿no es cierto? Principal dirigente, yo diría, del Partido Liberal, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que están mirando si eso ha tenido influencia o no. Lo de la Contraloría ha sido un desastre desde el punto de vista que no han encontrado nada. Yo creo que ahí hay un problema enorme. Pero también era tal la confusión en el día de ayer a nivel político, auditores, Néstor, que algunos decían, ¿qué va a hacer el socialismo democrático? Tiene que ir a hablar con Gabriel Boric, esto tiene que cambiar, no puede seguir todo esto así. Estamos siendo afectados, y algunos ayer decían, oye, pero a ver, en la última elección de consejeros constitucionales sacamos el 5-9, Partido Socialista, si está la norma del 5, estamos a 9 décimas de desaparecer y estamos pagando costos enormes. Tenemos que hacer algo acá. Ayer circulaban además ideas estrambóticas. Está en la confusión, pero tal que yo lo escuché en varios que decían, no, esta es una operación. ¿Cómo decía yo? Aquí hay una operación. Y no se lo escuché a uno, a varios. Pero ¿cómo una operación? Esta es una operación.
todo esto que se está dando a conocer, esto está en una operación. ¿Pero operación de quién? Bueno, la derecha, pero ya, ¿de quién más? ¿Una operación? Y algunos decían que hasta podría ser una venganza israelita por todo lo que ha dificultado el gobierno. O sea, esto demuestra la confusión total por las diferencias que había habido entre el gobierno y los líos con Israel. La confusión total, y realmente están groggy. Y por eso están pensando mal. Por eso el ministro Carlos Montes, con su experiencia, primero dice el gobierno anterior, y a las 24 horas tiene que decirnos, todo esto fuimos nosotros, o bajo este gobierno. Es muy, muy brutal. Y lo otro, Néstor, yo no sé si esto va a seguir escalando al centro del Palacio de la Moneda, con lo de Crispi, por ejemplo. Porque, ¿qué sentido tiene pagar? Puede ser que el trabajo cueste eso, yo no lo sé. Pero 600 y tantos millones de pesos para pintar una fachada, puede ser. Pero, o varias fachadas, puede ser. Pero, ¿por qué una fundación y no cualquier empresa? ¿Por qué no hacer una? Oye, todos lo hacemos. Llamamos a 3 empresas, coticen la más barata. Lo que pasa, algo pasa acá. Lo que pasa, Tomás, es que no tenemos que olvidar. A ver, esta es una empresa, un médico, psiquiatra, político, un médico político que hizo campaña por el apruebo, relacionado, o dicen que tiene una relación con el presidente Gabriel Boric. Una relación con el presidente Boric. Exactamente. Entonces, ¿por qué él tiene que andar pintando fachadas, el médico? Eso son preguntas. Pero ahí el punto es el objeto de la fundación. Bueno, lo que dijimos ni siquiera es, insisto, ¿sí? Ni siquiera porque algunos sacan, y uno mismo al inicio, antes de que uno va aprendiendo obviamente con todo esto, el servicio de impuestos internos, porque uno cree que eso... No, todos los abogados dicen el objeto de la fundación, que es lo más importante a la hora de... Entonces el objeto de la fundación es el trabajo social, propiamente tal, bajo los parámetros que se establecen en el Ministerio de Justicia, porque ahí está la resolución exenta en el caso de Procultura, Urbanismo Sociales del año 2009, etcétera. Si eso va o no en línea de lo que se quiere mandar por parte del gobierno para que esta fundación, representando al gobierno, actúe en cierto territorio. Néstor, hemos dicho acá, a propósito de otros casos, y lo voy a decir con precaución, con cuidado. Cuando se trata de delitos sofisticados, siempre se requiere abogados. Siempre. O sea, el señor Chang, ese que se escapó y está en estos instantes en Europa y que no lo pueden extraditar y ya no lo extraditaron, necesitó abogados. Aquí hay contratos, aquí hay informes, abogados. Si uno quiere hacer una gran estafa, necesita abogados, esta estafa grande. Cuando los abogados empiecen a caer presos, va a haber un avance, porque ellos son absolutamente coautores de muchas cosas. ¿Cuándo cae un abogado preso? ¿Cuándo? Entonces, aquí hay un problema también de que... O sea, hay abogados que han recomendado a sus clientes, con una condena en mano, que no se presenten, y reconociendo públicamente, como fue el caso del hermano del presidente Frey, Francisco Frey, después que estafó a su hermano, le recomienda que se oculte. Bueno, ¿pasó algo ahí? No, nada, pero estoy hablando de cosas más complejas, es participar en el entramado, por ejemplo, para cometer un delito. Entonces resulta que aquí hay dos posibilidades, hay dos actuaciones, niveles de actuación. Una es el que participa y lo otro es la negligencia. Los abogados de la Contraloría que vieron que no estaba el objeto para lo que... ¿Van a tener alguna sanción o no? Los que no hicieron el trabajo y permitieron todo esto, cuando tomaron razón de aquellos contratos de alto monto. La Contraloría Interna del Ministerio de la Vivienda tiene abogados. ¿Habrá alguna sanción o no? Ya fueron negligentes, pero algo, no hicieron el trabajo. Para eso están. Y el nivel de descontrol, Tomás, de Total, vivienda. total. O sea, transferencias multimillonarias. Y a nadie le asoma una duda respecto a... O sea, porque llega un papel simplemente firmado, pero son transferencias millonarias a las mismas cuentas en el mismo día en otros casos. Volviendo un poco atrás respecto a la situación de Tomás Catherine, auditores, de lo que pasa políticamente, porque todavía no está claro cuál va a ser el punto. Ayer recordábamos en Radiograma Vespertino cuál fue el punto de la crisis cabal SQM, que había partido con Penta el año 2014, pero el 2015 fue después de prácticamente 2 meses, cuando Michelle Bachelet en una entrevista de televisión dice que le dice a don Francisco, Mario le dice, le pidió la renuncia antes de venir para acá, le pidió la renuncia a todos mis ministros.
incluyendo, recuerden ustedes, a Muñoz, que estaba en La Haya. Ese fue un punto de inflexión porque hubo un cambio de ruta. La pregunta es, ¿quién está pensando dentro de la estructura del actual gobierno en cuál va a ser el hito político para salir de la crisis? ¿Por qué? Porque resulta que ahora aparece Miguel Crispi, jefe del segundo piso, digámoslo así, es otro su nombre, pero ese así se conoce popularmente, y resulta que históricamente Pedro Huel, ¿qué se dijo de Pedro Huel cuando fue jefe del segundo piso con Michelle Bachelet? El último gobierno de Michelle Bachelet, Cristian Larroulet. O sea, los senadores, incluso del oficialismo, apuntaban a él porque era la forma de, cierto, lo voy a decir en buen chileno, de pegarle al presidente o a la presidenta de la República a través de su jefe de segundo piso. Y hoy día le dejan a Miguel Crispi totalmente vulnerable al presidente con esto, sin una remoción, sin un análisis mayor, pero estando en el segundo piso, se lo dejan, como me dijo ayer un parlamentario, en bandeja para justamente la crítica, y crítica justificada con documentos, a quien se supone es el principal orejero del presidente de la República. Y eso debilita evidentemente el día a día y la agenda del gobierno. Mira, dos cosas para terminar. Uno, las fundaciones son instituciones sin fines de lucro. No pueden tener utilidades en el sentido que si las tienen, esas utilidades hay que destinarlas al fin de la fundación. Ese es el sentido. Pero resulta que aquí hay fundaciones en que las personas que trabajan en la fundación, que son los dueños, ganan mucha plata, con sueldos extraordinarios. Esto no sucede solamente en el ámbito político, sucede en el ámbito comercial. Y ese es un tema que se va a abrir. Aquí, Néstor, es un tema que hay que investigar, pero hay personas con sueldos en fundaciones de 50 a 60 millones de pesos mensuales. No en este caso, estoy hablando de otros casos, porque esto no es solamente el tema de las fundaciones políticas, sino de fundaciones que son comerciales. Dos, hay fundaciones que son socias de sociedades con fines de lucro. Y por lo tanto habrá que averiguar si las utilidades que ahí reciben están destinadas al fin de la fundación, pues. O sea, tienen brazos comerciales, por así decirlo. Absolutamente. ¿Esto es legal? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay versiones encontradas entre los abogados. Digamos que sí. Digamos, ya, seamos más tolerantes. ¿Destinaron todos esos dineros al objeto de la fundación o no? Aquí hay una caja de Pandora, Néstor, en todo esto. Si eso es lo que está pasando. Bajo el ropaje de gente buena, de gente solidaria, de gente amable, de gente... Aquí hay algo, en muchos casos. Y en otros casos, fundaciones que lo hacen súper bien y que cumplen su objeto y que son personas esforzadas que realmente tienen sienten una misión que tienen en la vida en ese sentido. Pero aquí se van a descubrir más cosas. Le diría algunas cosas, Tomás, pero yo creo que estamos investigando. Vamos estamos paso trabajando. a paso. Sí. Paso a paso, pero planteadas algunas ideas. Vamos paso a paso porque efectivamente hay una situación muy, muy, muy conflictiva. Yo creo que el tema es mucho más generalizado y probablemente es una cosa mucho más amplia respecto a los cuestionamientos que van a venir. ¿Dónde hay que tener entonces atención? Lo que va a pasar a las 10 con la denuncia de este parlamentario en Talca, de Jorge Guzmán, y las críticas que seguramente se vienen hacia el contralor Jorge Bermúdez por tomas de razones multimillonarias. Gracias. Que estén bien. Chao, Néstor.